Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que nos amas, nosotros que estábamos alejados en medio del pecado, que éramos merecedores del eterno juicio y castigo por tu parte, pero tú tuviste misericordia de nosotros, y por tu gran amor nosotros cuando ni siquiera te conocíamos, Señor, tú nos amaste primero, y a través de la preciosa sangre que derramó Jesucristo en la cruz, limpiaste nuestros pecados eternamente. Sin ningún mérito, Señor, nos salvaste. Toda esta gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Nosotros, ahora, Señor, somos santos hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Ahora el resto de nuestras vidas, Señor, para que solo podamos vivir sirviéndote, para que solo podamos vivir por tu voluntad y por tu gloria, y para que podamos llevar a cabo la gran misión que nos encomendaste, Señor, te pedimos, de que nos des gracia, nos des poder y nos sustentes, para que podamos llevar a cabo todas estas cosas. Todas las iglesias que están en nuestro país y todas las iglesias que están reunidas en todo el mundo, que a pesar de las dificultades que estén pasando, Señor, para que puedan predicar el Evangelio con más fervor, Señor, te pedimos de que a través de tu poder, tu palabra, los sustentes y que puedan predicar tu Evangelio con gran fervor y que puedan llevar a muchas almas delante de ti. Señor, tú que te encargas de todas nuestras debilidades, Señor, te pedimos que a través de tu palabra nos sustentes y sobre todo en las dificultades, cuando hay tribulaciones, Señor, para que podamos confiar más en ti, para por tu gloria, por tu santa voluntad, Señor, te pedimos de que nos sustentes para que podamos vivir. Por ello, los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, te pedimos, Señor, de que los sanes lo antes posible. Y los hermanos y hermanas que están siendo examinados, Señor, te pedimos de que les des a cada uno sus respectivas gracias también. Señor, tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día, la palabra de hoy, a través del Espíritu Santo, Señor, te pedimos de que nos hagas entender, de que toda la palabra que escuchemos hoy, Señor, se ponga en nuestros corazones y que podamos vivir por ella. Y para que también esta palabra sea una gran fuerza para nosotros. Todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo. Los hermanos y hermanas que no pueden escuchar la palabra ahora, que están escuchando la palabra a través de plataformas online, Señor, te pedimos de que estés con cada uno de ellos también. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24. Vamos a leer juntos, lentamente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es realmente frustrante y agotador ver que la pandemia del coronavirus, en la que nosotros nunca habíamos imaginado antes, se está extendiendo por todo el mundo y no termina tan rápido como nosotros esperábamos. Es realmente frustrante, de verdad.
Hay muchas personas que están sufriendo mucho por todas estas cosas, pero incluso aquellas personas que no padecen de la enfermedad pueden tener muchos problemas también. En sí, los cristianos tenemos grandes sufrimientos en nuestro corazón que son mayores que los sufrimientos físicos y los miedos que el mundo piensa. Nosotros, hay tantas cosas que tenemos que hacer para servir libremente al Señor y tener comunión con los santos, predicar el Evangelio y evangelizar a muchas almas, aquellas almas que aún no han recibido la salvación, por lo que no estamos teniendo esta libertad. Y estoy realmente frustrado. Y realmente también oro para que esta pandemia se termine lo antes posible. Yo tengo la fe en que Dios seguramente nos dará una última oportunidad. A través de todas estas cosas que nunca han sucedido antes, nosotros podemos fortalecer incluso nuestra fe y esperar más en el Señor, depender más del Señor. Y pensando como que Dios nos está dando una última oportunidad, por lo que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Es una gran oportunidad que el Señor nos ha dado. Seguimos bajo el título del sermón dominical, de sed llenos del Espíritu. Estamos ahora hablando respecto al fruto del Espíritu Santo, ¿no? Dios nos salvó y nos dio la vida eterna y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a darnos cuenta de la gracia de Dios y luego ahora nos santifica y cambia nuestro corazón, nos renueva nuestra vida a diario con la palabra de la verdad, ayudándonos a vivir dignamente como hijos de Dios, como cristianos nacidos de nuevo verdaderamente. Y entonces, como resultado, se da el fruto del Espíritu, como dice la Biblia. Y la Biblia habla en detalle sobre los frutos del Espíritu. Antes de recibir la salvación, desde el momento en el que nacimos en la tierra, debido al pecado de Adán, pecábamos, vivíamos de acuerdo con nuestra naturaleza física, ya sean buenas o peores personas, o malas personas, perdón, cuando Dios los ve, todos están apartados de Él, todos han cometido como los mismos pecados, siguiendo al príncipe de la potestad del aire y viviendo de acuerdo a los deseos de la carne. Y al fin y al cabo era la muerte, ¿verdad? Pero el Señor, al salvarnos, sin ningún precio, ¿no?, a través del amor y de la gracia suya, al darnos la vida suya y el Espíritu Santo, ahora podemos cambiar nuestro corazón y nuestra vida con el Espíritu Santo, volviéndonos cada vez más dignos como hijos de Dios y dignos para entrar en la gloria de Dios, en el reino de Dios. Si vemos en San Mateo 7:17, así todo buen árbol da buenos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. Nosotros, como hemos recibido la vida y el Espíritu de Dios, como resultado de haber nacido de nuevo, por eso, así todo buen árbol da buenos frutos. Nosotros tenemos que dar frutos hermosos, y estos frutos son los frutos del Espíritu Santo. Por tanto, el fruto del Espíritu es el fruto que los cristianos deben llevar. Puede que dé fruto o no.
no quiere decir que no sea necesario que de los de los 9 frutos que hemos visto, unos se den y otros no, sino que hay que darlos todos de manera igual, porque todos esos frutos son realmente preciosos ante los ojos de Dios. Nosotros debemos de producir todos esos frutos mientras vivimos aquí en esta tierra. Nosotros tenemos que producirlos de manera inmediata aquí en la tierra, mientras vivimos aquí en esta tierra. Nosotros, como tenemos memorizado, ¿verdad? Con los ojos cerrados incluso podemos recitar Gálatas 5, 22 al 24. Pero estos versículos deben realizarse en nuestros corazones y en nuestras vidas. Tienen que ponerse en práctica, por lo que hoy me gustaría hablar respecto al cuarto fruto de los 9, amor, gozo, paz y paciencia, ¿no? El cuarto es la paciencia. Y hoy vamos a hablar respecto a la paciencia. Yo, mientras predico la palabra, temo también por si voy a explicar las cosas correctamente ante los ojos de Dios, porque estas palabras deben transmitirse correctamente. Hay muchas referencias en la Biblia respecto a la paciencia. Paciencia significa soportar, perseverar, esperar. Tiene ese significado. De modo que el fruto del Espíritu es la paciencia. Y esta paciencia es un carácter de Dios, porque Dios es paciente, es un carácter suyo. Por eso si vemos en 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido. Si vemos en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor. Es la palabra más bella e importante. No es que Dios tenga mucho amor, sino que Dios es amor y Dios es la fuente del amor. Y cuando se nos muestra ese amor, aparece como el amor es sufrido, ¿verdad? Es paciente. Por eso, si vemos en 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido, y si nos vamos al 7, podemos ver todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Por lo que Dios es amor. Y cuando se nos muestra el amor de Dios, se demostró con paciencia. Aunque ponga el amor es sufrido, quiere decir lo mismo. La gran paciencia de Dios es la misericordia de Dios que nos amó y se compadece por nosotros, se compadeció por nosotros. El Dios que quiere salvar a los pecadores que han traicionado a Dios y están depravados. Y el resultado de ese amor se manifiesta a través de esta gran paciencia que tuvo el Señor con nosotros. De modo que la paciencia es el carácter de Dios. Podemos también decir como longanimidad, ¿no? Entonces, ahora que nosotros somos hijos de Dios, la personalidad de Dios, el carácter de Dios debe convertirse en nuestro carácter. Jesús es la persona que se manifestó en persona, es decir, en carne y hueso, que es Dios, ¿no? Y a través de Jesús mostró el amor de Dios y la paciencia de Dios y nos dio esa vida, el corazón de Cristo. Por eso debemos convertirnos tanto en el carácter de Dios como en el carácter de los cristianos. Y esto es un atributo muy precioso de Dios. Si vemos en 1 Pedro 3:20, Dios juzgó al mundo con agua en el diluvio de Noé
¿Mm? Es decir, 120 años, ¿no? Y los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, unos 120 años, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dios juzgó al mundo con el diluvio, porque es un Dios justo, no tolera el pecado y lo juzga. Pero no es alguien que juzgue de inmediato. Durante la preparación del arca, cuando decidió Dios juzgar este mundo con agua, 120 años fue un periodo de gran paciencia. 120 años, más o menos, es lo que vive la gente, ¿no? En el pasado vivíamos más o menos así, pero ahora se llega hasta los 100. De allí estuvo el Señor esperando. Mientras estaba esperando, ¿no? En las cuales pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua, ¿no? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, es decir, durante 120 años. Y el juicio de Dios vino sobre aquellos que no obedecieron. La paciencia de Dios es su misericordia también. Pero a pesar de su misericordia, a pesar de su paciencia, las personas del mundo lo despreciaron y no creyeron en que Dios tenía misericordia de ellos. El arca es un modelo de la iglesia. No es un modelo de la iglesia y en la era del Nuevo Testamento, un modelo de Jesús. Cualquiera que entra en Jesús es por la gracia de Dios. Si entramos al arca, ¿no? No importa si somos malos o buenos. Si entramos en el arca, Dios nos protegerá, ¿verdad? Incluso en los días del diluvio, pocas personas entraron, es decir, 8, ¿no? Y hasta hoy en día igual. Pocas personas quieren recibir la salvación, quieren la misericordia de Dios, ¿verdad? Así que vamos a buscar Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Aquí está hablando, ¿no?, de que va a haber el juicio de Dios y la ira de Dios. Pero menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es paciente para con todos, ¿no? Menospreciando las riquezas de su benignidad. O sea, Él quiere que todos los pecadores reciban la salvación, que vuelvan hacia Él, ¿verdad? Pero menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No es que el hombre perezca a causa de sus pecados, ¿no? Sino que porque menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ¿verdad? Por eso, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La benignidad, paciencia y longanimidad del Señor, es decir, los que menosprecian estas cosas, al fin y al cabo, atesoran, ¿qué? Para sí mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros haber recibido la salvación si no hubiera sido por la paciencia de Dios? La gran paciencia de Dios, cuando Adán desobedeció la palabra de Dios y aceptó las mentiras de Satanás, en lugar de las de Dios, se corrompió por completo, fueron expulsados del Edén, pero Dios no es que los castigó de inmediato,
sino que Dios tenía ya un plan preparado para salvar al pecador caído. Eligió al pueblo de Israel y les mostró a través de la historia lo que es la salvación de Dios. A través de Jesús, el Hijo unigénito de Dios recibió el juicio y la maldición que los seres humanos merecían y cumplió la obra de la salvación al tomar el lugar de los pecados de la humanidad. Y la salvación se esparció por todas partes, ¿no? Y esa es la paciencia de Dios. Si no hubiera la paciencia de Dios, nadie hubiera podido recibir la salvación, ¿no es así? Por eso, menospreciar la paciencia de Dios es un gran pecado que comete el ser humano y que es inevitable y que al fin y al cabo es perecedero. Si vemos en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Señor se fue y volverá, ¿verdad? Y realmente los primeros cristianos estuvieron esperando, los primeros salvos estuvieron esperando mucho al Señor, ¿verdad? Pero ha pasado mucho tiempo hasta ahora, ¿verdad? Y hasta ahora no ha venido. Entonces, muchas personas pueden opinar, si no ha venido aún, entonces, ¿creéis que va a venir de verdad? No. Esos son personas que están menospreciando la paciencia del Señor, que no saben qué es la paciencia del Señor, básicamente. Si no hubiera paciencia de Dios, ¿qué hubiera pasado nosotros? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Nosotros no hubiéramos podido recibir la salvación. Hace ya unos pocos años que hemos recibido la salvación, incluso hay personas que han recibido la salvación este mismo año. Pero si el Señor no hubiera tenido paciencia y hubiera venido de inmediato, las personas que no hayan podido tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, pues al fin y al cabo perecen, ¿verdad? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento debido a la gran paciencia de Dios. No queriendo que ninguno perezca. La paciencia de Dios, el Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el Señor, cuando venga, se termina la época de la gracia. ¿Y por qué no ha venido aún el Señor? Por su paciencia, porque sigue esperando. Entonces, ¿hasta cuándo? Porque la paciencia de Dios también es limitada, tiene un límite. Cuando llegue el momento, cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, cuando a todos se le ha dado la oportunidad de creer, de escuchar el Evangelio, entonces ya vendrá el juicio. La Biblia se ha traducido a más de 3.000 idiomas, se ha esparcido por todo el mundo, por lo que ya no habrá excusa de decir, no, yo no creí en el Evangelio porque no pude escucharlo, ¿no? Porque ahora mismo estamos dentro de la gran paciencia de Dios, esperando para que el Evangelio se difunda por todo el mundo, ¿verdad? Y nosotros, que hemos recibido la salvación en estos últimos días, es una gracia especial que el Señor nos ha dado a nosotros. Y el hecho de que la paciencia del Señor no ha terminado es que nosotros ahora mismo, a la vez que estamos anhelando a que el Señor venga, a la vez de todo eso, también es una oportunidad que el Señor nos da para que prediquemos el Evangelio a aquellas personas que no han recibido la salvación aún. Por eso si vemos en 2 Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sin saber, sin darnos cuenta de estas cosas, simplemente viviendo por las cosas visibles, viviendo en el pecado. Hay muchas personas así que viven de esta manera y están corriendo hacia el infierno al fin y al cabo. Si vemos en 1 Timoteo 1:16, el apóstol Pablo dijo, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
1 Timoteo 1:15, ¿verdad? De los cuales yo soy el primero. ¿Por qué? Porque él era oponente a Cristo, mataba a los que creían en Jesús. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Era un pecador que tenía que haber entrado en lo más fondo del infierno, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. De los cuales yo soy el primero, ¿verdad? Tenía que ser un pecador que tenía que perecer, pero gracias a la misericordia de Dios, ¿no? Se convirtió en un ejemplo, el apóstol Pablo, para todos aquellos que creen en el Señor y tienen la vida eterna. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Nos mostró a través de Pablo que cualquier pecador puede recibir la salvación. Cualquier pecador, el primero entre todos los pecadores, recibió la salvación. Entonces, ¿quién no puede recibir la salvación? Perecemos, las personas perecen. ¿Por qué? Porque rechazan la misericordia de Dios. No porque tienen muchos pecados. Porque la misericordia de Dios tolera a cualquier pecador. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, viviendo ahora una vida para devolver esa gran gloria, esa gran gracia que Dios le dio. A través de la vida del apóstol Pablo, el Señor nos enseñó, ¿verdad? Mostrando ese ejemplo a través del apóstol Pablo. Del mismo modo, nosotros, cuando éramos pecadores que íbamos a perecer, no solo fuimos salvos por la paciencia y la longanimidad de Dios y su benignidad, sino que como Pablo, nosotros debemos ser modelados para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos tomar el ejemplo. Y uno de los grandes ejemplos es la gran paciencia también. Porque quiere que entendamos el amor de Dios a través del carácter de Cristo para darnos la vida de Dios, para darnos el Espíritu Santo de Dios e inculcarnos el carácter de Dios. Así que como fruto del Espíritu, el fruto de la paciencia, este fruto debe producirse en nuestro corazón y en nuestras vidas. Esa paciencia es el carácter de Dios y es el carácter de Cristo, y ese carácter debe de estar incorporado en nosotros. Los cristianos que han sido salvos por la gran paciencia de Dios se les dice que imiten el carácter de Dios. Tienes que parecerte a Dios, a su carácter. Y entre los caracteres de Dios es la paciencia. La paciencia no es algo simple tampoco. El amor es sufrido, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, ¿no? Esa paciencia forma parte del carácter de Cristo y tiene que hacerse primero en nuestro corazón y en la comunión. Tiene que ser no solo, no individual, sino dentro de la comunión. Si no hubieran pecadores, entonces ¿qué paciencia habría de Dios, verdad? Ahora nosotros, los que somos salvos, tenemos que tener
el carácter de Dios, que es la gran paciencia, y debe de realizarse primero a través de nosotros dentro de la comunión. El cristiano debe ser paciente consigo mismo también y al mismo tiempo la paciencia es absolutamente necesario y debe mostrarse también con los hermanos y hermanas. No hay que actuar tampoco apresuradamente con los hermanos y hermanas, sino que hay que tener paciencia con ellos, con los hermanos y las hermanas. Busquemos un momento primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Voy a leer yo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dentro de la iglesia hay hermanos que han crecido con una fe grande, hay hermanos que son muy jóvenes aún, hay hermanos y hermanas que son débiles, ¿no? Hay personas que dicen que han recibido la salvación, pero todavía tienen muchas dudas, que no están seguros. Hermanos, que amonestéis a los ociosos, se refiere a aquellos que no viven adecuadamente como cristianos, verdaderos. Amonestarlos, ¿no? Alentéis a los de poco ánimo, a los que tienen débil corazón. Consolar a esos hermanos débiles de la fe, débiles de corazón a través de la gracia y de la palabra de Dios. No hay que reprenderlos, como son pequeños aún, como su corazón aún es débil. Si tú le haces eso a una persona que tiene una fe débil, lo regañas, lo reprendes, entonces al fin y al cabo cae. Sostengáis a los débiles. A los débiles, los que son débiles necesitan siempre un protector, ¿verdad? Si hay muchos familiares en una casa, hay abuelas que pueden tener demencia, hay jóvenes que revolotean, hay alborotadores, traviesos e inmaduros, pero hay que cuidarlos a todos y a cada uno con cariño, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Con el corazón, como con el corazón de una madre que ha dado a luz a muchos hijos y los cuida a todos igualmente, ¿no? Los reconforta, aferrándose a ellos, ensanchando el corazón su madre, ¿no? Y que seáis pacientes para con todos. Todos se refiere a los hermanos y hermanas que hay dentro de la iglesia. Y esto es muy importante en nuestra vida en fe. Según en Efesíos 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre para con todos. Y dentro de la iglesia nadie debe enaltecerse,
Cuán humilde fue el Señor. Porque ¿cuál es el mayor, el que sienta a la mesa? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor vino para servir, no para sentarse y ser servido, sino para servir, como siervo, para dar incluso su vida, entregar su vida. Incluso lavó los pies de sus discípulos. Esta es la humildad. La humildad es la virtud suprema. Aquí podemos ver que la gran paciencia y la humildad es lo mismo, ¿verdad? Pero una persona que se enaltece no puede soportar estas cosas. Entonces, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué aparece mucho los unos a los otros? Perdón, soportándoos. Porque hay personas que no pueden soportarlo, hay personas que no pueden tolerarlo. ¿Por qué el amor es sufrido? Porque hay personas que no quieren tener paciencia, no quieren estas cosas. No una persona que diga, yo no quiero ver a esa persona, odio, ni siquiera quiero acercarme, ¿no? Eso es una persona que no sabe cuál es la paciencia y la bondad del Señor. ¿Qué tipo de comunión vas a tener si simplemente te fijas en los que te caen bien y a los que no te caen bien te quitas de ellos? Con comunión, soportándonos los unos a los otros, aceptándonos todos los unos a los otros, ¿no? Un cristiano debe tener un carácter que sepa ser paciente y tolerante con los demás, incluso en las dificultades, así como en las pruebas y tribulaciones. Independientemente de las dificultades y tribulaciones que pueden enfrentarse en la vida, debes soportar, debes tener paciencia. En medio de cualquier prueba, incluso si hay alguien que te hace mal, tienes que perdonarlo, tolerarlo y aceptarlo, ¿no? Seamos en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dios, en medio de nosotros, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Y quién nos lleva a todas estas cosas? Es el Espíritu Santo. La paciencia es fruto del Espíritu. Nosotros realmente no tenemos ese tipo de corazón, ese tipo de mente, ¿no? Puedes estar soportar, esperar y al final dices, ya no puedo esperar más, porque nuestro fondo es corto. Toda paciencia y longanimidad, el Espíritu Santo nos ayuda. Busquemos un momento Colosenses capítulo 3. Antes de Tesalonicenses tenemos Colosenses capítulo 3, 12 y 13. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, ¿verdad? Como escogidos de Dios, que Él es santo, ¿verdad? Y es amor,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos, ¿verdad? ¿Qué significa vestíos aquí? Es que esa personalidad tiene que convertirse en ti misma. Ese carácter de Dios tiene que tiene que ponerse en ti mismo. Te vistes de Jesucristo, por así decir, ¿verdad? Te vistes del carácter de Dios. Vestíos. Vestíos, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros como si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es tener paciencia. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La paciencia de Dios, podemos verlo, ¿no? También Judas traicionó y vendió a Jesús, pero Jesús esperó hasta el final, tuvo paciencia hasta el final, y Judas traicionó ese amor hasta el final. Nosotros podemos tener paciencia, pero explotamos después, ¿verdad? Se revela su verdadera naturaleza. Seguimos en 1 Pedro 2, 19 y el 20, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Sufre molestias padeciendo injustamente, pero si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, merece aprobación. Es hermoso ante los ojos de Dios. Es decir, nosotros cuando sufrimos por hacer el bien, tenemos que pensar que es voluntad de Dios. Yo no puedo quejarme tampoco. Una persona que hace buenas obras y que no es reconocida y se enfada diciendo yo mira que estoy haciendo todas estas cosas, me estoy esforzando y nadie me dice nada, pues no voy a volver a hacerlo. Hay personas así, ¿verdad? Busquemos un momento Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Capítulo 15, versículo 5, 6. Versículo 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. También leamos el versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Aquí aparece el Dios de la paciencia y de la consolación. Dios que es paciente, Dios que consuela a los pecadores, que los acoge, los consuela, dándoles la esperanza, ¿no? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios, ¿no? Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dentro de la iglesia. Pero si vemos en la iglesia, eres salvo, todos dicen que son hermanos y hermanas, pero hay diferencias en la fe, hay diferencias en las personalidades, pensamientos. Por eso hay momentos en los que no encajan entre sí, tienen problemas. Y por esa razón, sus corazones
se separan, discuten, se odian, y eso no puede ser posible. ¿Y eso por qué es así? Porque no tiene paciencia, porque no tiene suficiente paciencia, para que unánimes, a una voz, un solo corazón, juntos glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos de la iglesia de Filipos trabajaban arduamente, y entre ellas las hermanas eran las que más trabajaban con más ardor. Tan pronto que recibió la salvación Lidia, llevó al apóstol Pablo y sus compañeros a su casa, ¿no? Y ahí es como comenzó la iglesia, en la casa de Lidia. Lidia era comerciante vendedora de púrpura, ¿verdad? Y muchas hermanas trabajaban juntas. Pero entre las hermanas que trabajaban juntos, ¿qué pasaba? Que tenían un poco de contiendas, ¿no? ¿Por qué no cooperas conmigo en lo que hago? ¿Por qué no reconoces el trabajo duro que hago? Las personas que son así, al fin y al cabo es orgullo, no lo hace con amor. Porque quiere hacer las cosas encajar a su propia mente, a su propio corazón. Nosotros, si nos toleramos, nos soportamos con un corazón abierto y somos pacientes los unos a los otros, entonces, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios. ¿A una voz por qué? Porque es nuestro mismo Padre, ¿no? Glorificáis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto debe ser así. Personas, las personas que hacen las cosas pero para gloriarse a sí mismo no es voluntad de Dios. Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios, ¿no? Al igual que recibió a los pecadores como nosotros y nosotros que somos carentes, ¿no? Dios nos aceptó, ¿verdad? De la misma manera. Por tanto, recibió los unos a los otros. Al igual que Dios nos recibió a nosotros, tenemos que recibir a los hermanos y hermanas, tenemos que ser pacientes los unos a los otros, por lo que la paciencia es algo muy importante en nuestra vida en fe. Si vemos en 2 Timoteo 4:2, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Se necesita mucha paciencia para predicar el Evangelio, se necesita mucha paciencia para enseñar a los que han recibido la salvación. Los evangelistas, los predicadores, los que enseñan la palabra necesitan absolutamente paciencia, absolutamente. Un predicador no debe mostrar su individualidad. Las personas que muestran su individualidad son impacientes al fin y al cabo. Si hay algún problema, pues no puede tolerarlo. No puede ser así. ¿Acaso Dios hace esto? ¿Acaso Jesús lo hizo? ¿Acaso el apóstol Pablo hizo esto? Siempre tiene que tener ese corazón, ¿no? Siempre un corazón pendiente de los hermanos y las hermanas, ¿no? Con un corazón de una madre, ¿verdad? Abrazando y nutriendo y limpiando y alimentando a sus hijos que son inmaduros, ¿verdad?
Con paciencia, eso es la paciencia. Eso es amor también. ¿Mm? ¿Cómo va a criar una madre, verdad, a sus hijos pequeños que en cuanto hacen algo mal, les pega, les reprende y los echa de casa? ¿Cómo va a criar, verdad? Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Los cristianos necesitan cambiar su naturaleza impaciente. Una persona impaciente y de mal genio, a través del poder del Espíritu Santo, puede ser transformado y debe ser transformado, cambiado. Con el poder del Espíritu Santo, personas que eran como leones y tigres, que eran feroces, pueden volverse dóciles como las ovejas, y debe ser así. Si vemos en Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre iracundo promueve contiendas. Un hombre que es iracundo, una persona que se enoja fácilmente, siempre causa peleas, busca peleas, ¿no? Habla descuidadamente, incluso entre los hermanos, vuelan puñetazos, y esto de ninguna manera puede ocurrir estas cosas. Eso es un tigre o un león, ¿verdad? Feroces. Juan el Bautista, a Jesús, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. He aquí el Cordero. Imaginemos que de repente la oveja se convierte en un león. Es feroz como un león. Entonces, la paloma se hubiera sobresaltado y se hubiera ido volando, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es manso. Nosotros si fuésemos mansos como las palomas, ¿no? Son mansas. ¿Han visto ustedes palomas peleándose entre sí? No saben lo mansos que son entre sí, entre ellas mismas, ¿verdad? Esto es el corazón paciente. Si vemos en Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras. Y si vemos también en Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor, ¿no? Eso es detener su furor, también es carácter de Dios, ¿no? Personas que empiezan a gritar, se enojan y luego te dicen, perdona, entiéndeme porque es que mi temperamento es así de sucio, ¿no? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿No? ¿Cómo puedes, no, gritarle a la gente y decirle que tu temperamento es así, que perdona? No. En vez de coger y gritar una colina, ¿por qué tienes que hacer eso delante de una persona? ¿No? Eso tiene que cambiar, se tiene que arreglar. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Tienes que perdonar a los demás. Y pasar en alto. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Al fin y al cabo eso se convierte en un gran gozo.
¿Mm? Es decir, perdonar a los demás, si perdonas a los demás dices, he ganado, ¿no? Todo esto es gloria a Dios. Eso es un corazón lleno del Espíritu Santo. Una persona que está llena del carácter carnal, ¿no? Cosas que simplemente puedes aguantar en cuestión de segundos, pero ni siquiera segundos, de repente, ¡pum! Y sale su temperamento, su ira. Va a ser miserable el resto de su vida esa persona. Si vemos en Proverbios 19:19, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Esa persona va a ser reprendida, ¿verdad? Con esa impaciencia. Con la impaciencia, las familias felices se pueden romper y pueden sufrir el resto de sus vidas. Hay un dicho, ¿no? Que la paciencia es virtud, ¿no? El pastor lo ha dicho en unas letras chinas, pero bueno, más o menos quiere decir eso. Hay una historia muy divertida. Un hombre se fue de viaje de negocios y cuando llegó por la noche vio que su mujer estaba acostada con un hombre. Y entonces su temperamento se encendió, dijo, ha estado haciendo estas cosas tan malas cuando yo no estaba allí. Entonces fue a la cocina, cogió un cuchillo y quería degollarlos, pero se acordó de eso, de que la paciencia es virtud, y estuvo toda la noche, la paciencia es virtud, la paciencia es virtud, durante toda la noche. Pero cuando se despertó al amanecer, ese hombre, la que iba con la cabeza rapada, realmente no era un hombre, sino que era su cuñada. Porque su cuñada hace tiempo que no, porque había ido al templo, porque era budista, entonces volvió para ver a su hermana, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera controlado su temperamento, ¿verdad? Si vemos en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Esto, una persona, si tú le hablas a una persona como si fuesen golpes de espada, no va a desaparecer el resto de su vida. Puedes matar el carácter de una persona con palabras así, cortantes, golpes de espada. Y esto le puede hacer mucho daño, que incluso nunca, a lo mejor ni siquiera puede desaparecer ese daño, ¿verdad? Busquemos un momento Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Vamos a leer. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Todo hombre sea pronto para oír, ¿verdad? Se dice, ¿no?, que hay que ser una persona que escuche mucho pero que hable poco. Tardo para hablar y tardo para airarse. Tardo se refiere a que aguante, ¿no? Algo que puedes aguantar un par de segundos.
algunas personas, cuando con su temperamento se cambia totalmente de como es de raza, ¿verdad? Incluso los pastores. Entonces, a personas que son así, da miedo acercarse. Tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El reino de Dios y la voluntad de Dios se cumplen, pero la ira destruye la justicia de Dios. Y piensan que es bueno. Incluso en los sermones, mostrando su personalidad, no puede ser así tampoco. Si no puede contener su enojo y dice todo lo que le plazca, finalmente puede cometer un pecado. Y no sirve de nada de arrepentirse más tarde. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No es sabio sino un necio, una persona que se apresura mucho para enojarse. Busquemos un momento, Efesios capítulo 4, versículo 26-27. Efesios capítulo 4, versículo 26-27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos significa, a ver, que puedes enojarte, pero no enojarte de una manera en la cual, ¿no? Puedes enojarte, pero no peques, ¿no? Hablar así sin más, mostrar su enojo que hay interior suya para afuera, al fin y al cabo peca. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes de que el sol se desaparezca, o sea, se vaya, ¿no? Tienes que, ¿no? A medida que se pone el sol, tienes que desecharlo lo antes posible. Una persona que en el cual se alberga resentimiento, odia a los demás, ¿no? Sus intestinos se van a pudrir, ¿no? En los viejos tiempos, yo leía un cómic que se llamaba 30.000 millas en busca de un enemigo, ¿no? Era una persona que simplemente quería buscar un enemigo y luego ya pues morir. No, al fin y al cabo, si eres así, te mueres tú antes. El que tiene un corazón perdonador es sabio, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No, porque el diablo va a estar al lado tuyo diciendo, grita, no te quedes quieto, venga, grita, grita. Al fin y al cabo, el diablo pues usa estas cosas, ¿para qué? Pues para que haya contiendas, que haya peleas, porque esto le gusta al diablo, ¿verdad? Porque esto es obra del diablo. Y por esa razón dice así, no deis lugar al diablo porque puede ser usado por el diablo. Y si caes en el diablo, entonces es como si mueres. Alguien me dijo, significa que no des oportunidad
para ser usado por el diablo. Que no le ofrezcas esa oportunidad. Y ahora los cristianos deben llevar el fruto de la paciencia como el fruto del Espíritu en la tribulación y el sufrimiento. En medio de la tribulación y el sufrimiento, nosotros debemos llevar el fruto del Espíritu, el fruto de la paciencia. En medio de la tribulación y persecución, debemos llevar el fruto de la gran paciencia, ¿no? Confiando en la protección y en la ayuda de Dios. Porque Dios lo ve. Si dependemos de Dios en cualquier tribulación, persecución o sufrimiento, porque Él lo sabe todo y Dios nos lo paga todo al fin y al cabo. No es necesario que yo me desanime o me enoje por ello. Jesús, como una oveja que era llevada al matadero, estuvo silenciosa, ¿no? Ni gritó, ni dijo nada, ¿verdad? Si vemos en Hebreos 6:15, Abraham fue sometido a varias pruebas, ¿verdad? Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Fue probado por los pastores, sufrió muchas dificultades en su vida, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Si vemos en Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nosotros, los profetas del Antiguo Testamento, todos los santos del Nuevo Testamento, todas esas personas que que heredaron las promesas de Dios mediante la fe y la gran paciencia, nosotros debemos imitarlos también. Nosotros, que a pesar de las dificultades y las tribulaciones, ¿no? Tenemos que imitar, tenemos que soportar. Y al fin y al cabo, heredamos las promesas de Dios, ¿verdad? Vamos a buscar un momento Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 34-36. Vamos a leer. Hebreos capítulo 10, versículo 34-36. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Perdonen? Es que el pastor estaba leyendo otro versículo, por eso he parado. Hasta el pastor le parecía un poco raro. 34, vamos a leer otra vez. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En el versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis, ¿verdad? Los primeros miembros de la iglesia que predicaban el Evangelio fueron capturados y encarcelados. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, ¿no? Aunque le quitasen todo, por el hecho de predicar el Evangelio, le quitan sus bienes. En el pasado hubieron muchas cosas así. Martín Lutero, una alabanza que él escribió,
Si un enemigo te quita los parientes, te quita la riqueza, te quita el honor y la vida, me da igual. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo, ¿verdad? Si te quieres llevar todo, llévatelo todo. Llévate mi vida, mi riqueza, mi honor, todo. Porque yo lo tengo todo con el Señor. ¿Mm? ¿Mm? ¿Por qué? Nosotros podemos desechar todas las cosas que hay en esta tierra, porque nosotros tenemos la gloria eterna. Los cristianos no buscan la paz en esta tierra, ni ningún honor o gloria en esta tierra, la paz que Dios da, la esperanza de la gloria eterna que Dios te da. Estés en esta tierra o no, o te la quiten o no. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nuestra gran herencia, ¿no? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza. No perdáis vuestra confianza. En cualquier situación, no pierdas su confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, ¿verdad? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene galardón, ¿verdad? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No se pueden decepcionar por estas cosas, ¿verdad? Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nosotros necesitamos paciencia, la paciencia que sufre, que es perseverante en las dificultades. Hacer la voluntad de Dios. Cuando haces la voluntad de Dios pueden venir muchas dificultades, muchas pruebas, muchas tribulaciones, pero no hay una gran promesa de Dios después de todas estas cosas. Dentro de esta tierra también y después. No, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hay promesa de Dios, porque Dios cumple su promesa inmediatamente. Y si vemos en Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mas, ¿no? Hay palabra que puede caer en buena tierra, pero mas cayó en la buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hay personas que puede caer la palabra en buena tierra, personas que son buenas, pero cuando viene tribulación, sufrimiento, cualquier dificultad, entonces se van, se largan. Pero aquí en Lucas 8:15, y dan fruto con perseverancia. Por eso, a los ojos de Dios, nosotros tenemos que dar el fruto de la paciencia. Tenemos que saber lo importante que es la paciencia, porque nuestra esperanza está en Dios, siempre. En este mundo no hay nada que podamos esperar. No es un lugar en el que vamos a perder nuestros corazones. Si tengo bien, y si no tengo, pues bien también. Aunque yo padezca cosas, situaciones injustas, Dios lo sabe todo igualmente. Después de escuchar el Evangelio, darse cuenta verdaderamente de la gracia de Dios y ser salvo por medio de la fe, debe confiar en la protección y en la guía de Dios en medio de todas las pruebas, tribulaciones, persecuciones y aflicciones. Tienes que confiar en la protección y en la guía de Dios, orar con perseverancia y dar frutos. Tu fe con paciencia hasta el final.
Porque llegar al final es el fruto de la paciencia. Es la gran paciencia. Si vemos en las Lamentaciones de Jeremías 3:26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Mientras espera en silencio con la esperanza de la salvación de Dios, la ayuda de Dios se proporciona sin importar las aflicciones, dificultades que puedan haber. Personas que puede ocurrirle alguna dificultad o cualquier cosa, entonces ya se ponen impacientes, ¿no? Dicen, no sabe qué hacer, no lo soporta. Hay personas así, ¿verdad? Por eso, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Seguimos en Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué significa? Hasta el final. Obra completa, hasta el final. Va un poco y ya no puede aguantar. Entonces eso no es tener paciencia. Tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, ¿no? Es decir, nuestro carácter se parece cada vez más al de Dios. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Eres paciente, con paciencia. Cada vez te vas pareciendo al carácter de Dios. Nosotros hasta el final tenemos que ser pacientes, formándose así la personalidad y el carácter de Cristo, y la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, completa su papel, completando su papel como miembro, ¿no? Nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Nosotros estamos dentro de la Iglesia, donde Jesús es la cabeza. Nosotros todos somos los miembros, cada uno en particular. Si la cabeza ordena algo, incluso si el cuerpo está cansado, ¿no? O incluso le duele en alguna parte, tiene que seguir la orden de la cabeza. Eso es paciencia. Tienes que ir hasta allá, pero no puedes ir porque te duelen las piernas. Entonces, si hacen estas cosas raras, entonces ¿cómo se va a llevar a cabo la voluntad de la cabeza, ¿no? Si los miembros del cuerpo hacen cosas raras, ¿verdad? Cuando se perfecciona la paciencia, nuestra personalidad cristiana y espiritual se perfecciona, y luego nuestro papel como miembros de la Iglesia se realiza plenamente, de manera perfecta. Y esto tienen que mantenerlo bien. No importa las dificultades, pruebas y dificultades que puedan haber, es muy importante ir realizando la paciencia. Si vemos en 2 Tesalonicenses 1:4, por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En la iglesia de Tesalónica recibió el Evangelio en medio de muchas persecuciones y tribulaciones, ¿verdad? Nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en Cristo, y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, ¿no? Que el Señor guíe sus corazones hacia el amor de Dios y la paciencia de Cristo, ¿verdad?
que entremos en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Y lo hace. Y Dios hace así. Porque el amor es paciencia. No soportar, no esperar, no tener paciencia, eso no es amor. Miren los animales, cómo crían a sus crías. Da luz a unas crías. Y si viene un depredador a llevarse a sus crías, no lo deja. Pelea hasta el final. Y lucha contra ese depredador para que no se lleve a nadie. Y para alimentarlos, ella ni siquiera come nada, la madre, ¿no? Para alimentar a todos sus cachorros. Ese carácter de Dios, y ese carácter es la paciencia de Cristo y tiene que mostrarse en nuestras vidas. Por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones, ¿no? Eso es un corazón en el que se fía en la voluntad de Dios, confiar en la guía de Dios también, en silencio, sin ninguna queja, hacia adelante, ¿no? Eso es paciencia, eso es amor. Busquemos un momento Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3, voy a leer yo. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Seguimos aquí en Hebreos capítulo 12. Los antepasados de la fe, comenzando con Abel, quien fue justificado por la fe, y Enoc, que también caminó en la fe. Todos los antepasados de la fe, después de hablar todos los antepasados de la fe, ¿verdad? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. En ese momento estaba el anfiteatro, ¿no? ¿No? Si vemos en un anfiteatro, es un estadio al fin y al cabo, ¿no? Entonces, los jugadores juegan en el estadio y hay testigos alrededor, ¿verdad? No los llama espectadores, sino que los llama testigos. Los santos que fueron antes, porque Dios también lo ve y los cuida. Y Jesús observa desde el principio, viniendo a esta tierra, muriendo en la cruz, resucitando y ascendiendo al cielo. Una y otra vez cuida a los muchos santos apóstoles, siervos del Señor, en la era del Nuevo Testamento. Todos. Nuestro tan grande nube de testigos. Y hasta ahora nos ven y nos observan. Todos. Tienen que pensar en esto. Solo lo que se graba en una cámara de seguridad. Lo que haces bien, pues no se captura, pero lo que haces mal sí que se captura todo, ¿no? Todos están mirando. Puede que seamos millones. Pero
nos miran, nos observan. Porque teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los antepasados de la fe, los que fueron antes de nosotros. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tienes que tirar todo lo que se interponga en tu camino. Las cosas, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es eso? Egoísmo, individualismo, orgullo, los vanos honores del mundo, la codicia del mundo, los diversos pecados que se enredan fácilmente. Todos deben ser despojados. Cualquier cosa que se interponga en su camino. Todo. Ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio, en este momento, lo han visto en la televisión. Atletas que han estado preparando durante 5 años para competir en esos Juegos Olímpicos, viendo entregando todo su ser, por así decir, todo su esfuerzo para conseguir esa medalla, para obtener una medalla de oro, medalla de plata o de bronce. Si nosotros pensamos bien, si vemos en 1 Corintios 1:9, todo aquel que lucha de todos se abstiene a ellos, la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Unas personas pueden decir una medalla es un simple trozo de metal, ¿verdad? Sí, tiene razón. Pero tiene un sentido de honor, estás orgulloso de tu familia y hay muchas cosas buenas, ¿no? Pero lo haces con todas tus fuerzas, ¿por qué? Porque muchas de las personas te están observando, espectadores te están observando. ¿Y nosotros cómo? Nosotros somos como jugadores dentro del campo, somos como deportistas, nosotros somos como jugadores, nosotros tenemos que seguir corriendo. Tenemos que despojarnos de todos los pecados pesados, los tropiezos, el honor, el orgullo, la lujuria. Todos estos pecados que se pueden enredar fácilmente, todos tienen que despojarlo. Tienes que despojarlo. ¿Cómo puedes correr con tantos obstáculos enfrente, verdad? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia, ¿verdad? Corriendo hasta la muerte. Yo vi a un atleta que estaba corriendo los 100 metros y corría con toda su fuerza, ¿verdad? Pero de repente se le rompió el cruzado, parece ser, de la rodilla, pero aún así se cayó, ¿no? Se cayó y gritando de dolor se levantaba y corría aún así, llorando hasta el final. Porque si te rindes ahí, eres descalificado como jugador, ¿no? Puedo ser el último, pero tiene él por esa... Aunque aunque le duelen las piernas, se esté quedando sin aliento, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo, si vemos en Filipenses 3, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el Señor de nuestra fe y el Señor de nuestra vida. No solo nos salvó, sino que está con nosotros para siempre, para ayudarnos. No solo nos salvó,
sino que para que nuestro corazón y nuestra vida se vuelvan cada vez más semejantes a la de Cristo, para que seamos más como Dios, perfeccionándonos, para que seamos como el Padre Celestial, que es perfecto. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Jesús, ¿quién es Jesús? Que abandonó la gloria de Dios, abandonó su gloria y vino a esta tierra pecaminosa para sufrir todos los sufrimientos y pruebas de la humanidad para salvar a los pecadores. Fue golpeado, fue abofeteado, cargando esa cruz. Llevó una corona de espinas y ser clavado hasta la muerte. Puesto los ojos en Jesús, ese Jesús que murió por nosotros, viendo a Jesús, y puesto los ojos en Jesús, ¿se refiere a qué? Tus ojos no deben desviarse, solo mirando a Jesús. Al igual que un artista sienta un modelo, ¿no?, para dibujarlo, fijándose así todo el rato en todo detalle, nosotros también tenemos que fijarnos así en detalle en lo que hizo todo Jesús y toda su vida. Viendo a esos artistas que dibujan a otras personas, ni siquiera pestañean sus ojos, ¿verdad? Fijamente, mirando cada detalle. Nosotros igual tenemos que hacerlo así. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y consumador de la fe, por el cual el gozo delante de él sufrió la cruz. Y ahora está a la diestra, ¿verdad? Y se sentó a la diestra de Dios. A ese Jesús tenemos que fijarnos, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántas personas se rebelaron contra el Señor, pero perseveró hasta el final? Nosotros hasta el final, con paciencia. Y con esa paciencia se da frutos. Cada vez más como el Señor. Por eso leemos en Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Se acerca. Hasta la venida del Señor, y la venida del Señor se acerca. El último corredor se está ya enfrente a la meta, ¿no? En la meta, pero no puede más y se cae. ¿Quién es? El que te dice, es el Señor, te anima, te dice, levántate, corre, hasta el final, ¿no? Aquellos que soporten los sufrimientos del Señor y perseveren hasta el fin, esos son los que entrarán en la gloria. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa paciencia, la paciencia, es un fruto del Espíritu que los cristianos deben alcanzar. Nosotros no tenemos tales tribulaciones y sufrimientos como los antepasados de la fe. Pero también hay muchas pruebas y tribulaciones que debemos enfrentar en nuestro tiempo. Tenemos que confiar en el poder de Dios hasta el final. En lo que hagamos tanto individualmente como dentro de la iglesia,
confiar en la presencia de Dios con nosotros. Si perseveramos hasta el fin, hacia la gloria que nos espera, nuestra fe se perfecciona. Se perfeccionará gradualmente, con perseverancia. Y Él nos capacitará para participar en esa gloria. El Señor nos guarda y nos ve y se fija, ¿no? Más que un atleta olímpico corriendo por la victoria final, nosotros tenemos que correr hasta el final también, ¿no? Anhelando fervientemente el fruto del Espíritu que perdura hasta el fin, porque somos personas que buscamos la gloria eterna, ¿no? No personas que viven para obtener las cosas de esta tierra, ¿vale? Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que nos amas, nosotros que estamos viviendo en estos últimos tiempos, ahora la época de la gracia está acabando y cada vez más se está acercando el día de tu ira y de tu juicio, Señor, pero tú nos salvaste. Gracias a tu paciencia, Señor, nosotros recibimos la salvación. Gracias a tu misericordia y tu paciencia, nosotros sabemos todo esto muy bien, Señor. Debido a tu paciencia y las tribulaciones y las dificultades que tú pasaste, Señor, todo eso se ha mostrado como ejemplo para nosotros, por lo que nosotros, Señor, cualquier dificultad o tribulación que venga, sabemos de que vas a estar con nosotros y sabemos que podemos superar todas estas cosas porque tú estás con nosotros, Señor, para que podamos nosotros predicar el Evangelio, para que podamos llevar a cabo esa gran misión, Señor, que tú nos encomendaste, para que cuando estemos delante de ti seamos glorificados en tu nombre, Señor. Señor, te pedimos de que guardes todas nuestras iglesias y que guardes a todos los hermanos y hermanas y que los sustentes a cada uno de ellos con tu santo poder y con tu santa mano, Señor. Y también te pedimos de que termine esta pandemia lo antes posible para que podamos predicar el Evangelio libremente, para que podamos llevar a cabo tu gran obra, Señor. Todo lo dejamos en tus manos. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.